Presentás vos como vos quieras. Vos. Vos presentás. Bueno, comandante Juan Pulleiro, aparecieron pintadas en las últimas horas en la sede del Ejército en Salta, justamente ayer cuando se daba una manifestación en contra de esta reforma en el Ejército y las fuerzas militares. Primero preguntarle cuál es justamente su inquietud ante estas pintadas y cuál es la consideración de parte del Ejército. Bueno, nosotros ayer durante la manifestación las medidas de seguridad que se adoptaron es normalmente las fuerzas de seguridad, la policía es la que controla de la puerta hacia afuera y nosotros damos la seguridad hacia adentro. Normalmente son los protocolos que seguimos y que coordinamos con las fuerzas de seguridad. Ayer no hubo presencia policial y bueno, estos manifestantes hicieron pintadas en el frente del comando de brigada. Esas pintadas es un delito porque están dañando bienes del Estado, bienes públicos que sale del patrimonio de todos nosotros y que bueno, ahora tenemos que reparar con fondos que no tenemos, que no está previsto un presupuesto para arreglar daños que ocasionan estas organizaciones, estos movimientos que se manifestaron en contra del discurso que dio el presidente de la Nación el día lunes. Y creo que hay un amplio desconocimiento o hay una mala intención de interpretar como quieren el discurso del presidente, porque de ninguna manera el presidente tiene intención de movilizar las Fuerzas Armadas a la calle. Se vuelve al espíritu de la Ley de Defensa Nacional de 1988, donde estaba claro que las Fuerzas Armadas participaban en conflictos cuya agresión era de origen externo. El decreto de la ministra Garré lo que agregó fue agresión externa estatal y eso fue lo único que modificó el decreto actual del presidente de la Nación. Creo que de ninguna manera esto es para llevar tranquilidad a la ciudadanía. En el espíritu de nadie está en sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, sí, de complementar las capacidades que tenemos las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad, y en esto sí prevé la ley el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad. Ustedes nos han visto participar en apoyo a la comunidad, en caso de desastre, en los saludes, en inundaciones, donde nosotros salimos con mucho personal y muchos medios de transporte y máquinas viales, y bueno, toda esa es la capacidad que el presidente de la Nación ha ordenado que se ponga en apoyo a las operaciones de seguridad, y que no significan que las Fuerzas Armadas vamos a participar en operaciones de seguridad interior. En cuanto a las pintadas, ¿hay cámaras de seguridad aquí en la puerta? ¿Se puede identificar a las personas? Sí, nosotros ya tomamos contacto con el fiscal Toranzo y a través de él presentamos la denuncia, apoyada con todos los videos que tenemos grabados del día de ayer, con las cámaras de seguridad nuestras, y bueno, a raíz de la denuncia después seguirán las investigaciones y tal vez la identificación de los agresores que han cometido un delito, porque ir contra los bienes del Estado y arruinar un bien público es un delito. Usted decía que donde se fue esta marcha no había presencia de ustedes, presencia de la policía. ¿Esto fue quizás una falta de comunicación o ya estaba previsto justamente para no generar ninguna reacción que en definitiva terminó dándose esta falta de presencia de efectivos? Sí, creo que tiene que ver con las dos cosas. La fuerza, entiendo que la policía de la provincia también tenía que custodiar sus instalaciones, y que para evitar la escalada de una manifestación y que se convierta en algo más violento, evitaron la presencia de policía para que no haya confrontación. Creo que ese fue el motivo por el cual no había presencia policial, porque siempre la hay cuando hay una manifestación, para acompañar y dar seguridad a la marcha desde los dos lados, para que haya seguridad en el tránsito y haya seguridad a la gente que se manifiesta. Comandante, ¿cómo va a seguir la situación en la provincia a partir de este cambio que impulsó el presidente Mauricio Macri, que va a regir a partir de la semana que viene, del próximo 1 de agosto? ¿Cómo va a ser la situación en Salta Capital, pero fundamentalmente la frontera, ¿no? Una zona sensible. Bueno, en Salta Capital no va a haber ningún cambio. Lo que está pretendiendo el presidente de la Nación es movilizar Fuerzas Armadas hacia la zona de fronteras, que no es nada nuevo, porque esto nosotros lo venimos ejecutando ya con el gobierno anterior. Desde el año 2013 nosotros tenemos presencia de Fuerzas Armadas en toda la zona de frontera,
El operativo inicial se llamó Escudo Norte, después cambió de nombre Fortín, Fortalecimiento, de acuerdo a la etapa radarizamos la frontera norte con radares propios de Ejército y de Fuerza Aérea, y ahora lo que se quiere es tener mayor presencia. Esa mayor presencia no responde a hacer operaciones de seguridad interior, sino que tener justamente mayor presencia. Nosotros cada vez que salimos a dar apoyo a alguna actividad extra y en comunidades que están alejadas, sobre todo de las capitales, tanto en Jujuy como en Salta, saben que nosotros hacemos apoyo a la comunidad. Nosotros vamos, nos instalamos, por ejemplo, en el caso de La Quiaca, nos vamos a instalar con médicos, con enfermeros y demás, y también entonces nosotros nos acercamos a las localidades que están más alejadas, en zonas de frontera, y llevamos el médico y hacemos atención. Entonces, además de la actividad propia de la Fuerza Armada en apoyo a las fuerzas de seguridad, nosotros vamos a estar haciendo apoyo a la comunidad, es decir, a aquellas comunidades donde no le llegan los recursos del Estado Nacional, nosotros mismos se los vamos a alcanzar, vamos a ayudar a reconstruir escuelas, como lo hemos hecho en varias oportunidades, a llevar apoyo sanitario a donde más lo necesitan. Concretamente, ¿cuántos hombres hay actualmente en la frontera y cuántos llegarían, ¿no?, a partir de esta reforma presidencial? Sí, la directiva del presidente de la Nación ha sido llevar de 3.000 a 4.000 hombres en toda la frontera, es decir, desde Jujuy hasta Misiones. En una primera instancia, nosotros en la provincia de Jujuy vamos a llevar 50 hombres y en la provincia de Salta unos 100 hombres, que esos son los iniciales que se despliegan a partir del 1 de agosto, y después entendemos que va a ir ahí, habiendo un incremento para cumplir con las expectativas del presidente de la Nación de 3.000, 4.000 hombres. Una de las preguntas que siempre se hacen los vecinos desde que se conoció esta reforma es si el Ejército va a realizar tareas de inteligencia. No, bueno, nosotros tenemos prohibido por la ley, se va a seguir respetando, por eso decía que el decreto del presidente vuelve a la Ley de Defensa Nacional. El espíritu de este decreto del presidente es volver al espíritu de la Ley de Defensa Nacional y a todos sus contenidos, y está claro que las dos leyes limitan el accionar tanto de la Fuerza de Seguridad en la Ley de Seguridad Interior y de las Fuerzas Armadas en la Ley de Defensa Nacional. Ninguna fuerza va a hacer lo que no tiene por ley que hacer. Pulleiro, ¿cómo le va? Buenos días, estamos en vivo. Bueno, la palabra del comandante Juan Manuel Pulleiro. Vamos a ir mostrándote justamente cuáles son las pintadas que aparecieron recién esta conferencia de prensa que ha sido dada en la oficina. Estamos transmitiéndote en vivo, estamos directamente desde la puerta, desde el edificio del Ejército en Salta, la delegación en Salta, y vamos a ir bajando la escalera justamente para mostrarte cuáles son las pintadas que han aparecido ayer durante esta marcha convocada por organizaciones sociales que han manifestado desde el primer momento justamente su disconformismo ante esta reforma del presidente Mauricio Macri, esta protesta que ha sido convocada a nivel nacional y que en Salta también ha tenido diferentes condimentos que justamente pueden verse en este momento, como estas pintadas que han aparecido, como por ejemplo a las botas fuego. Es una de las justamente consignas. Santi vive por Santiago Maldonado. Después tenemos otras pintadas también que ya empiezan justamente a ser reparadas, refaccionadas, la fachada del edificio. Fuerzas Argentinas Asesinas es otro de los carteles también. Milicos, gendarmes y la policía, Yuta. Justamente son algunas de las inscripciones que se han generado ayer durante esta manifestación, esta convocatoria a nivel nacional, que justamente en Salta se ha dado no solamente en la central de la policía de Salta, sino también en la sede del Ejército Argentino. Te decía recién alguna de las leyendas: ni milicos, ni gendarmes, ni Yuta, es uno de los carteles. Fuerzas Armadas Asesinas, a las botas fuego. Santiago vive por Santiago Maldonado, justamente cuando estamos próximos a cumplirse un año de la desaparición y posterior muerte, teniendo en cuenta también la polémica que se ha generado con este informe de la autopsia que ha generado cierta controversia en las últimas horas y que indicaría que Santiago Maldonado, el cuerpo que fue encontrado en el río Chubut, habría sido plantado en ese lugar. Estos son algunos de los carteles que aparecieron justamente
después de la marcha. ¿Por qué se dio? Se habla también, se reconoce quizás una falta de comunicación entre las diferentes fuerzas, entre la policía de la provincia, también con el mismo ejército, porque cada uno debía proteger sus fachadas, pero justamente no accionaron para evitar cualquier tipo de reacción que en definitiva se dio de todos modos. Nunca más, dijimos nunca más, es otra de las inscripciones que aparecen también en otras de las fachadas del ejército en Salta, en este caso la Quinta Brigada de Montaña General Belgrano, que aparece, que está ubicada sobre la avenida Belgrano al 400, una marcha que se ha dado ayer por esta zona, que ha transitado no solamente por este lugar, sino también por la sede de la policía de la provincia. Es otro de los carteles que aparecen justamente, que ya empiezan a ser despintados, justamente para que no queden estas consignas. El jefe de la Quinta Brigada de Montaña General Belgrano recién hablaba con nosotros, con todos ustedes, con los lectores de la Gaceta, y él asocia que esto se debe a un malentendido, justamente esta reforma presidencial que va a empezar a regir desde la próxima semana, desde el próximo miércoles 1 de agosto, a partir del cual se va a dotar entre 400 y 500 hombres más a la frontera, principalmente el arribo de entre 400 y 500 hombres a las provincias de Salta, Formosa y Misiones, justamente por el avance del narcotráfico, una de las medidas que ha tomado el presidente Mauricio Macri, justamente para combatir este mal que aqueja fundamentalmente esta zona del país, por la proximidad con las fronteras y la salida justamente al paso hacia provincias y países vecinos, concretamente Salta, como es una ruta obligada para el narcotráfico. Y vamos a empezar a leer algunos de los mensajes, muchos mensajes justamente con diferentes posturas de ustedes, nuestros lectores. Teresa Pereira dice: ¿por qué no decís qué va a hacer con Estados Unidos? Soy de Misiones y acá no somos tanto. En referencia a cuando hablaba el jefe de la Quinta Brigada de Montaña, Juan Manuel Pulleiro. Marcelo Massa viene ahí, Viviana Guerlini en todo el país, pidiendo la presencia de mayores efectivos. Máximo Tomás Álvarez: quiero que salgan, así podemos vivir más tranquilos. El que derecho anda, nada le pasa. Gonzalo Jiménez: vamos a vivir más tranquilos por los chorros. Luciano también se suma: siguen el manual de Estados Unidos y la gilada les cree. Emanuel Adán Viveros: que paguen lo que hicieron los daños. Estas organizaciones solo salen a delinquir y a hacer daño a todos los edificios públicos. Hay que combatir el narcotráfico y a las organizaciones que son un gasto. Silvana Escobar: fueron los zurdos, qué vergüenza. Baby Robles: qué vergüenza, Macri no los tiene que llevar el apunte, son unos ignorantes, milicos asesinos, dice César Adrián Alemán. Flor Luján: ojalá vuelvan las botas, así se termina la negrada. Fernanda Romina Salvatierra: totalmente de acuerdo. Belén Rodríguez: fuerzas armadas a la calle, así terminan por los delincuentes. Roberto Eduardo Liendro: parecieron los cola de paja, como dice el refrán, no debe, no teme. Saludos también para José Santa Cruz, Ofelia Ponce. Ven, ¿y quién se hace cargo de esto ahora? Los manifestantes después son buenos para hacerse las víctimas y no respetan nada, justamente haciendo referencia a los daños que se han generado en la fachada de este edificio público, el edificio del Estado Nacional, esta delegación en Salta. Mario Díaz, que pide mano dura. Piti Benítez: esto está financiado y promovido por los cabecillas políticos, protectores de narco que temen que se le acabe el negocio. Mary Sosa: gente burla, sin respeto. Juan Manuel Justo Moyano es otro de los que se suman a esta transmisión. Silvina Elizabeth Delgadillo: Macri está haciendo política, no se dan cuenta. Marcelo Fabián Palazón: narcos, dice, son ustedes, los de mejor equipo son narcos. Marcos Martinoli: José Salvador Lamas: son vagos que dejó Cristina por un plan social. Bueno, son algunos de los mensajes que están llegando justamente a esta transmisión en vivo. Estos son los carteles, si recién te sumás a esta transmisión en vivo. Ayer se ha dado una marcha nacional, justamente una convocatoria en contra de estas reformas que dota de mayor presencia militar en la zona de la frontera. Una de las provincias es Salta, Formosa y Misiones son las otras, donde la semana que viene van a arribar entre 400 y 500 militares más.
el comandante, el jefe del ejército en Salta, el comandante Juan Manuel Pulleiro, ha indicado que esta medida del gobierno de Macri ha sido malentendida, que no se van a realizar tareas de inteligencia, sino que van a brindar servicios a la comunidad, no van a hacer patrullajes preventivos, sino más bien van a estar al servicio del pueblo y justamente poner a disposición los recursos cuando se los necesite. Y estas son las pintadas que han sido realizadas ayer, aproximadamente 6 de la tarde, cuando diferentes organizaciones civiles y la comunidad en general ha marchado justamente en rechazo a esta reforma presidencial que tanta polémica ha generado, incluso el rechazo de la oposición, que intenta derogar esta ley justamente porque entiende que no ha sido debatida donde debía ser, en el Senado, y que fue promulgada justamente sin diálogo ni consenso de los diferentes partidos políticos y sin escuchar al pueblo. Estas son las pintadas que ya empiezan justamente a ser borradas. Esta es la sede justamente de la Quinta Brigada de Montaña, ubicada en la avenida Belgrano, el 400, en pleno centro salteño. El comandante entiende que es justamente producto de un malentendido o justamente de una mala intención, sabiendo que se está generando un pánico o un miedo innecesario, y de todas maneras se amedrenta al pueblo para que se realicen este tipo de conductas, y la fachada justamente con mensajes como Fuerzas Armadas asesinos, ni milicos, ni gendarmes, ni yuta, Santiago vive, por Santiago Maldonado, justamente recordando al mapuche primeramente desaparecido y después encontrado muerto en el río Chubut. Mati Jim, los chorros y esposas de ellos son los que pintan los cómplices delincuentes militares urgentes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esto se dio ayer aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando se daba esta manifestación. De acuerdo a la revisión de las cámaras de seguridad, estas personas ya habrían sido identificadas. Aún no están detenidas los responsables, incluso que se dio otra situación, que donde ustedes ven este vehículo estacionado, este vehículo gris, aproximadamente en el mismo lugar, ayer había una camioneta blanca, una Renault Duster, en la cual llegó una mujer justamente a realizar unos trámites dentro de la sede del ejército, y cuando salió se dio cuenta con que su vehículo había sido dañado, había sido abollado y había sido pintado, justamente porque alguien confundió a la mujer con una trabajadora, con una militar, y vandalizó justamente contra su vehículo, generándole daños en la carrocería y además pintadas. Cecilia Machado, vergüenza, ojalá los encuentren y los hagan limpiar lo que hicieron. Ya son los mismos militares quienes empiezan a limpiar justamente la fachada del edificio. Andy Carral tiene miedo que con el ejército ya no van a poder hacer lo que quieren, que vuelvan los militares, así corrigen a esta gente. Alejandro Gabriel Pedraza, que tiemblan los gatos, a los que tienen miedo, si se hace bien las cosas no pasa nada. A los que hicieron esto hay que quemarle las manos. Bueno, un mensaje también totalmente en contra de estas pintadas. Y son diferentes las posturas y las posiciones de ustedes, los lectores. Nosotros respetamos a cada una de ellas y justamente leemos los mensajes de esta transmisión en vivo. Justamente estos daños que se han dado ayer durante la movilización, esta marcha nacional convocada por diferentes organizaciones que están en el país, y obviamente en Salta también se replicó, y que esta movilización no solamente ha pedido que se derogue esta ley, esta reforma de las fuerzas militares, sino también esta movilización se ha dado justamente en el marco de justamente que se dé una marcha atrás a esta reforma presidencial promovida e impulsada por el presidente Mauricio Macri, que va a comenzar a regir desde el próximo miércoles 8, la próxima semana, a partir de la cual unos 400 o 500 hombres van a llegar a la frontera, justamente van a reforzar la frontera para combatir y reforzar también la lucha contra el narcotráfico. Y alguna de las provincias a las cuales van a llegar estos hombres es justamente Salta, Formosa y Misiones, de acuerdo a lo que prevé esta ley que fue sancionada, oficializada ya esta semana en el Boletín Oficial de la Nación.
tan solo un día después de que el presidente realice el anuncio justamente en un acto oficial. Y bueno, justamente antes de que empiece a entrar en vigencia ya se han registrado algunos daños en la sede del ejército, pero también ya movilizaciones, la queja, diferentes posiciones encontradas de organizaciones civiles, de organismos de derechos humanos, quienes entienden que esto es un retroceso para la democracia. Por su parte, el comandante, el jefe del ejército en Salta ha indicado que esto es un malentendido, que no se van a realizar tareas de inteligencia, sino más bien que se va a colaborar justamente con los servicios a la comunidad y brindar estos servicios cuando sea necesario en casos de catástrofes, como se ha dado este año justamente con las inundaciones en el norte salteño, que han arrasado diferentes comunidades, humildes viviendas y vecinos que han tenido que buscar refugio y apoyo en diferentes escuelas del norte provincial, donde la crecida de los ríos que se ha llevado puesto todo lo que tenía a su paso, desde autos, casas, hasta árboles mismos que han sido arrastrados por estas corrientes que han complicado durante el verano no solamente a la provincia de Salta, sino también al vecino país de Bolivia. Andrea Casimiro, la verdad no sé qué quieren, después se quejan cuando no los cuidan y los ciudadanos están a la deriva de la delincuencia. Por fin, seguridad en los barrios, calles, dice Liliana Guedilla. Elina Pasa, ojalá los agarren y los hagan limpiar con la lengua. Fernando Altamirano, todo es política barata, el ejército solo va a la frontera. Justamente es una de las medidas que ha tomado el presidente Mauricio Macri. Nora Vargas, que gente que se cree que tiene el derecho a hacer todo, esto está armado. Las organizaciones son que meten miedo a la gente, delincuentes, se termina, no es dictadura, entiéndalo, dice Mercedes Velázquez. Silvina Papadopoulos, yo los apoyo, estamos muy inseguros, no se puede andar en la calle, estos son otros tiempos y no estamos en el tiempo de la dictadura y la sociedad ha cambiado mucho, no se puede andar ni hacer nada. Bueno, son diferentes las posiciones encontradas, algunos en apoyo justamente a las Fuerzas Armadas y en repudio a quienes han realizado estas pintadas. Estamos justamente parados sobre la avenida Belgrano, al 400, donde está la sede, y son los mismos militares quienes empiezan justamente con pinturas de diferentes colores y a lijar las paredes justamente para borrar estas pintadas que se han dado ayer durante la misma marcha y que se han dado justamente por una falta de comunicación, de acuerdo a lo que ha reconocido también el propio comandante de la 5ª Brigada de Montaña, General Belgrano en Salta, Juan Manuel Pulleiro, el comandante, porque la policía se abocó a custodiar la sede justamente de la jefatura, mientras ellos justamente estaban aquí, y para evitar cualquier tipo de reacción y no caldear los ánimos, durante esta marcha han decidido por no accionar, pero en definitiva estas pintadas han ocurrido de todos modos y hay mensajes que son fuertes, que hacen referencia a la época de la dictadura militar. Ni milicos, ni gendarmes, ni yuta, Fuerzas Armadas asesinas, a las botas, fuego, nunca más, son otro de los mensajes que han aparecido en esta sede, mensajes que no solamente se han replicado en la fachada del ejército, sino también en vehículos que estaban estacionados justamente sobre este lugar, sobre la avenida Belgrano. Concretamente el caso de una mujer que entró a realizar unos trámites, la confundieron con una trabajadora y cuando salió del edificio la mujer encontró que su vehículo había sido dañado, estaba abollado, incluso había sido pintado justamente sus puertas al paso de esta marcha convocada por diferentes organizaciones sociales de derechos humanos y la comunidad en general que se ha sumado. ¿Hay cámaras de seguridad?, pregunta Andrés Agustín Yufra. Sí hay cámaras de seguridad. De acuerdo a lo que ha establecido el comandante, los responsables ya habrían sido identificados, ya se ha realizado la respectiva denuncia, el caso está a cargo de la Justicia Federal. Posiblemente en las próximas horas los responsables puedan ser detenidos y justamente se les abra una causa por dañar la sede de este edificio que es patrimonio nacional
y que justamente se da esta manifestación a partir de este decreto, de esta ley que ha promulgado el presidente Mauricio Macri, que va a empezar a regir desde la próxima semana, desde el próximo miércoles, cuando inicie el mes de agosto. Así lo ha confirmado también el comandante Juan Manuel Pulleiro, con quien hablamos al inicio de esta transmisión, a partir de lo cual van a llegar entre 400 y 500 hombres a la frontera. Con esta suma van a llegar entre los 4.500 a 5.000 militares en la frontera. El objetivo es reforzar el narcotráfico. Aseguró que no se van a realizar tareas de inteligencia. Pidió llevar calma al pueblo y a la comunidad en general, justamente cuestionando y criticando a quienes saben que esto no va a ser así y que de todos modos generan miedo al pueblo, a la comunidad, para generar este tipo de reacciones y conductas, las cuales repudió, y que, bueno, se han dado, como te decía, durante la marcha de ayer, que casi 12 horas después empiezan a ser borradas. Primero las paredes han sido lijadas, ahora empiezan a pintarlas con pinturas de cualquier color, para después luego darle la mano necesaria, pero el objetivo es borrarlas. Mensajes fuertes, alusivos justamente a esta reforma presidencial, y esta es la situación que se ha dado en las últimas horas en Salta. Muchísimas gracias a vos que te has sumado a esta transmisión en vivo de La Gaceta, por contarnos cuál es tu postura, cuál es tu posición, a favor y en contra justamente de esta llegada de las fuerzas militares, esta reforma de las Fuerzas Armadas que ha impulsado el presidente Mauricio Macri, justamente a partir de estas acciones que han sido llevadas en las últimas horas desde Nación y que han sido replicadas. Una noticia de último momento es que el titular de la UFINAR, el fiscal penal Santiago López Soto, junto al comisario Sánchez Rosado, comisario de la policía de Salta, brindarán hoy una conferencia de prensa en la calle Balcarce al 300, justamente a partir de las 11, para hacer referencia a estos procedimientos que se han realizado en las últimas horas. Y como te decía, muchísimas gracias a vos por haberte sumado a esta transmisión. Y esta es la situación que se ha generado.